Hola estimados compañeros y profesor, por acá les habla la profesora Lane García, participante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, un método muy utilizado actualmente, como lo es el método fenomenológico hermenéutico. El método fenomenológico hermenéutico es una aproximación utilizada principalmente en la investigación cualitativa que busca comprender significados profundos y experiencias vividas por los individuos. Entre sus principales representantes tenemos a Husserl, que es considerado el padre de la fenomenología y fue el que estableció los principios y los fundamentos de la fenomenología como método para estudiar la conciencia y las experiencias vividas desde un punto de vista subjetivo. Ahora bien, otro de los representantes bastante significativos de este método es Heidegger, quien fue el que desarrolló la hermenéutica fenomenológica, que se centra en la interpretación del ser en el mundo y cómo el individuo le da sentido a su existencia. Y otro representante es Gadamer, quien contribuyó significativamente a lo que es la hermenéutica contemporánea, enfatizando la importancia de la comprensión y la interpretación dentro de la investigación. La fenomenología hermenéutica se basa en la ciencia descriptiva comprensiva de los fenómenos puros. Este tipo de investigación le permite al investigador tener un acercamiento con los participantes, permitiéndole expresar todo lo que viven, lo que sienten y lo que piensan acerca de esa realidad. En este sentido, esa información es sumamente valiosa para el investigador porque es la que le permitirá, todos estos datos aportados por los participantes, le permitirá al investigador identificar las categorías y subcategorías para poder de esta manera develar el significado de manera empática gracias a esta información aportada por los individuos sobre su realidad a través de una concepción holística enmarcada dentro de sus propias experiencias vividas. Es un método bastante utilizado en las ciencias sociales como la sociología, la pedagogía, la psicología, entre otras. Si yo tuviese que dar un elemento o explicar un elemento que describa en sí lo que es la fenomenología, yo me iría por el primer fundamento establecido por Husserl, como lo es la apogé. La apogé no es más que el acercamiento a esa subjetividad, es decir, dejar a un lado todo tipo de prejuicios que limite o que no deje ver de forma clara y pura la realidad existente. Es por eso que en este tipo de investigación es sumamente necesario evitar las asertaciones o negaciones sobre la realidad en estudio. Esto para que la investigación no se vea contaminada y salga de la manera más pura y en su esencia natural. Bien, en cuanto a los pasos o fases para realizar este tipo de investigación, Spiegelberg hace referencia a 6 fases. La primera de ellas es la descripción del fenómeno. Esta fase consiste en la exploración y la descripción del fenómeno bajo estudio. La fase exige al investigador utilizar los principios éticos pertinentes para adentrarse a la conciencia de los actores sociales en estudio. Con ello, el investigador comienza a entender el fenómeno tal cual como es descrito por los informantes. El segundo es la fenomenología de las esencias, la cual consiste en comprobar en los datos aportados por los informantes los temas y establecer patrones de relación con el fenómeno de estudio para identificar las relaciones fundamentales entre las esencias, las cuales exige un cuidadoso estudio de los ejemplos dados por los informantes. La tercera fase es la fenomenología de las apariencias. Esta fase exige dar atención a las formas en que el fenómeno aparece. Focaliza la atención en el fenómeno, no solo en el sentido de lo que aparece, sean esencias particulares o generales, sino también del modo como aparecen. La cuarta fase es la constitución fenomenológica, la cual consiste en estudiar el fenómeno tal como está configurado en nuestra conciencia. La constitución fenomenológica puede ayudarnos a desarrollar el sentido de nuestra relación con el mundo. La quinta fase, reducción fenomenológica. El desarrollo de esta fase exige al investigador prescindir de conocimientos, prejuicios, teorías, respuestas tentativas, con el fin de captar el verdadero significado de la realidad vivenciada por el informante. Es decir, es posible que el investigador conozca o tenga opiniones acerca del fenómeno estudiado,
pero debe mantenerlo separado de la descripción de los participantes. En este sentido, es en este momento donde se pone bastante en práctica uno de los fundamentos de Husserl, como lo es la apogea. Y la última fase, la sexta, es la fenomenología hermenéutica. En esta fase se interpreta el sentido de los significados, se busca en todo momento solo aquello que es plenamente vivido por la persona. Para finalizar, me gustaría decir que la fenomenología hermenéutica se basa en las experiencias y en los significados que los mismos sujetos le dan a sus experiencias vividas. San Martín hacía un planteamiento bastante acertado. Se los voy a leer. Él dice: la fenomenología radica en comprender y hablar de la realidad desde la experiencia de la realidad. Y es precisamente esto lo que arropa este enfoque metodológico, ya que se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida desde la perspectiva de los sujetos. Bien, es un enfoque que asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra mucho más allá de lo cuantificable. Muchas gracias por su atención.